Misterios develados. Capítulo 6. Ciudades sumergidas del río Amazonas. Poco tiempo después estaba yo trabajando una noche cuando oí muy clara la voz de Saint-Germain que me dijo: «Prepárate, porque esta noche a las 9 vendré por ti». En un instante terminé mi trabajo, me bañé y me preparaba para comer temprano cuando oí: «Te traeré la comida apropiada». De manera que esperé y me puse a meditar, reconociendo la perfecta manifestación de Dios. A las 9 en punto, apareció Saint-Germain en mi cuarto, vistiendo un traje hecho de una sustancia metálica. Parecía de acero pulido, pero al tacto era una combinación de seda muy suave y de goma sumamente liviana. Me fascinó tanto aquello que me acerqué a tocarlo y sin darme cuenta me salí de mi cuerpo físico. No lo supe hasta que me volví y vi mi cuerpo acostado en la cama. Me miré en el gran espejo de la puerta y vi que mi traje era igual a aquel que llevaba Saint-Germain. No comprendía por qué vestíamos en forma diferente a la vez anterior. Él leyó la pregunta en mi mente y a ello contestó: «Trata de comprender, hijo mío, que en esta condición ascendida de vida somos libres para usar la sustancia pura, universal, utilizándola con cualquier propósito que se nos antoje, y le damos la cualidad específica adecuada para lo que tengamos que hacer. Si deseamos usar un material imperecedero, le imponemos esa cualidad a la sustancia pura y universal, y ella responde de acuerdo a eso. Si nosotros deseamos que la sustancia forma se manifieste durante un tiempo definido, le damos esa orden a la sustancia y su cualidad manifiesta lo que ordenamos. En unos momentos vamos a pasar sobre el agua y la radiación del material que te recubre aislará tu cuerpo más sutil de las actividades del elemento agua. Trata de pensar acerca de este poder que tienes dentro de ti. Invoca para tu uso el gran océano de sustancia universal que puedes utilizar en forma ilimitada. Esta obedece, sin excepción, la dirección de tu pensamiento, el cual le impone la cualidad necesaria a la actividad que vas a desarrollar. La sustancia universal en todo momento es obediente al pensamiento y sentimiento humano. Así, el individuo se da cuenta de ello o no. No hay momento en que los seres humanos no estén imprimiéndole una u otra cualidad a esta sustancia. Y es únicamente cuando el individuo se hace consciente de que puede manipular un océano sin límites de ella, que empieza a comprender las posibilidades de sus propios poderes creadores y las responsabilidades que asume en el uso de su pensamiento y sentimiento. La humanidad, a través de los siglos, ha calificado la sustancia universal como algo deteriorable y limitada, y así los cuerpos que ella está usando hoy están expresando esas características. La raza humana entera siente dentro de sí tempestades de odio, ira, venganza y diversos arranques emocionales, los cuales son impresos sobre los 4 elementos de la naturaleza. Entonces, ella se las devuelve al mundo bajo la forma de tempestades. La gente de la tierra genera cataclismos de pensamientos y sentimientos bajo la forma de rencores de unos contra otros, contra las injusticias, los lugares y las cosas inconsciente o a sabiendas, proyectando hacia afuera sentimientos de venganza. El gran océano de la sustancia universal sobre el cual estas cualidades han sido impresas, las devuelve a su origen
por medio de los 4 elementos, bajo la forma de cataclismos de la naturaleza. Estos no son sino la forma en que la naturaleza se purifica, quitándose de encima la contaminación de pensamientos y sentimientos humanos discordantes, volviendo a su condición de pureza divina. En todo momento, los individuos están recibiendo en su mente y cuerpo la pura y perfecta vida de Dios, y a cada momento también ellos le imprimen alguna cualidad a la sustancia universal de Dios. Esta cualidad que el ser humano genera, por supuesto, tiene que volverla a recibir en su mente y cuerpo, ya que todas las cosas en el universo se mueven en círculo y en esta forma regresan a su punto de origen. Los maestros ascendidos hemos aprendido, de acuerdo con la ley del círculo y la ley del uno, a imprimir sobre la pura sustancia universal únicamente la cualidad que deseamos usar para un trabajo especial que tengamos en mano. Por ejemplo, si deseamos que una de nuestras manifestaciones dure cierto lapso de tiempo, le imponemos ese tiempo, damos la orden y la sustancia se compone. Esa manifestación responde de acuerdo al mandato. En el caso de los archivos que están en el Royal Teton y otros retiros que hay en el mundo, es necesario que nuestro trabajo sea imperecedero, de manera que duren a través de los siglos. Nosotros les decretamos esa cualidad y ellos repiten exactamente nuestro decreto, pues la naturaleza jamás desobedece. Ella es una fiel copiadora de las cualidades que le dictamos. Ella obedece a los maestros y también al hombre común, pero hay cierta actividad en ella que la humanidad ignora o se niega a reconocer. Luego, por esta ignorancia y terquedad, la humanidad paga continuamente hasta que el ser personal aprende la verdad fundamental de la ley del uno, la ley del amor, la ley de la armonía, la ley del círculo, la ley de la perfección. Cuando la humanidad haya aprendido esa verdad y obedezca sus decretos eternos, las discordias de la tierra y las actividades destructivas de los 4 elementos cesarán. Hoy, en la naturaleza, una fuerza autogeneradora y autopurificadora que rechaza todo lo que esté en desacuerdo con la ley del uno. Esta fuerza o energía es una actividad que emana del interior y es un poder que se expande. Si sobre la sustancia universal pura se impone la discordia, la energía electrónica es temporalmente estancada. Cuando la energía acumulada alcanza cierta presión, ocurre la expresión que hace explotar la discordia y la limitación. De esta manera, la gran vida del uno, la luminosa esencia de la creación, o sea, Dios en acción, domina cualquier cosa que se le oponga y continúa su sendero de supremo gobernante del universo. Los maestros ascendidos de la luz conocen esto y se identifican con ese conocimiento. La humanidad puede también conocerlo e identificarse con él, si es que así lo desea. Está enteramente dentro de las capacidades y posibilidades de todo individuo, ya que es el eterno principio innato de la vida autoconsciente. Todo ser humano es vida autoconsciente. Este principio no tiene prioridades y todo el mundo puede expresarlo plenamente. Dentro de la vida de cada ser humano existe el poder para expresar
tal como lo hacen los maestros ascendidos a cada momento. Toda vida contiene voluntad, pero únicamente la vida autoconsciente determina libremente su propio curso de expresión. Luego, el individuo tiene libre albedrío para expresarse en el cuerpo humano limitado o en el cuerpo divino. Él mismo es el que escoge su propio campo de expresión. Él es el creador. Él ha escogido voluntariamente y ha elegido vivir como vida autoconsciente. Cuando uno se individualiza en la vida, escoge por libre albedrío convertirse en un foco de inteligencia consciente, intensificado e individual. Eres el director consciente de tus actividades futuras. De esta manera, habiendo hecho tu elección, eres el único que puede cumplir ese destino, el cual no es una circunstancia inflexible, sino un plan de perfección definidamente diseñado. Tú eliges el patrón que habrás de expresar en el plano de la forma y de la acción, de manera que, hijo mío, un ser humano puede, en cualquier momento, resolver salir de sus cualidades humanas, sus limitaciones y entregar toda su vida y su energía a esa determinación y triunfará. Aquellos de nosotros que hemos ascendido el cuerpo, logramos esa ascensión por el hecho de entregarle todo al ser divino interior. Por lo tanto, éste se expresa a través de nosotros en su perfección y expresa el plan divino de nuestra vida. Ven, vámonos, añadió. Lo seguí y comenzamos nuestro viaje. Yo estaba consciente de que íbamos hacia el sudeste. Pasamos por encima de Nueva Orleans, el Golfo de México y las Islas Bahamas. Luego vi una cinta plateada que me pareció un río. Seguimos su curso hasta la desembocadura. A medida que proseguíamos, la voz de mi intuición me dijo: es el río Amazonas. Ahora oí decir al maestro Saint Germain: fíjate bien que la divinidad en ti siempre te está dirigiendo y es dueña de toda situación. En ese momento comenzamos a descender y al poco rato tocamos la superficie del agua, que se sentía tan firme como la tierra bajo nuestros pies, experimentando yo una sensación de sorpresa ante este contacto. Él me explicó que podíamos continuar bajo el agua como si estuviéramos en la superficie, porque las vestiduras que llevábamos irradiaban un aura protectora que alcanzaba cierta distancia en contorno nuestro, además de poseer las condiciones necesarias para permitirnos explorar los estratos subterráneos de la tierra y bajo el agua. Esto, continuó él, es lo que el mundo científico llamaría un campo de fuerza magnético alrededor de nuestros cuerpos. Pero la corriente electrónica con la que están cargados estos trajes es más alta y más fina que la que se conoce en tu mundo físico. Algún día vuestros hombres de ciencia la descubrirán y se darán cuenta de que siempre ha existido en la atmósfera, pero que nunca han sabido cómo dirigirla y controlarla para servir a la humanidad. Es mucho más fácil dirigirla por medio de la mente que a través de un aparato físico, no importa de qué clase. Y sin embargo, puede ser controlada por aparatos mecánicos también. Aquello que el mundo exterior llama electricidad no es sino una forma primitiva de la gran energía espiritual de la vida. Ella existe en toda la creación, a medida que el hombre eleve su conciencia y la mantenga en contacto con su ser divino interior. Se irá dando cuenta de las posibilidades gigantescas que existen en esta fuerza y en este poder. El servicio
que pueden extraer es infinito. Es la labor creativa que puede lograr en todas las fases de la actividad. En ese momento entramos al agua y la atravesamos sin ninguna resistencia. Me sorprendía la novedad de esta experiencia, pero al instante recordé la recomendación de mantenerme consciente únicamente del Dios interior y que Él es el dueño de toda condición. De pronto nos acercamos a la orilla y pasamos por encima de muchos cocodrilos, los cuales nos miraron, pero no les perturbó nuestra presencia. Prosiguiendo hacia la tierra, llegamos a lo que parecía ser la cúpula de un monumento. Esto es un obelisco de 18 metros de alto, explicó Saint-Germain. Ahora solo emerge fuera de la tierra unos 90 centímetros. Antes marcaba el punto más alto en una ciudad importante que quedó enterrada durante el último cataclismo, cuando fue sumergida la Atlántida. El obelisco está fabricado de un material imperecedero y fue cubierto con jeroglíficos de aquel período. Fíjate lo legibles que son, y así se quedarán debido a la indestructibilidad del metal. La ciudad originalmente quedaba a 16 kilómetros de la orilla del río, pero en el momento en que se sumergió, la boca del río se ensanchó enormemente. Nos elevamos por encima de la tierra y pasamos por el aire siguiendo el curso del Amazonas hasta un punto de 56 grados longitud oeste. Allí hicimos observaciones y luego proseguimos hasta el punto de 70 grados oeste. Saint-Germain explicó que esta era la localidad a observar y buscar. La sección que él me indicó abarcaba el río Amazonas entre estos dos puntos y también dos de sus principios tributarios, los ríos Juruá y Madeira. Esta civilización, dijo Saint-Germain, existió en un período de 12 a 14.000 años atrás. La sección del país que nos concierne es aquella situada entre el río Madeira, donde se vacía el Amazonas, hasta el punto donde el Amazonas toca a Colombia y Perú. Hace 13.000 años el Amazonas estaba embalsado, dominado por grandes represas de piedras. Todo este lugar tenía una altura de 2.000 metros y en lugar del clima tropical que tiene hoy, gozaba de una temperatura subtropical el año entero. La región formaba una gran meseta cerca de la desembocadura del Amazonas. Había bellas cascadas y la costa marítima, como a 16. Fue erigida entre las cataratas y la costa marítima como a 16 kilómetros al sur del río. Habían grandes reptiles y animales feroces en el río Orinoco, que estaba hacia el norte. Llegamos a un lugar cerca del río Madeira y Saint-Germain continuó. Este es el sitio donde estuvo una antigua ciudad, la capital del imperio y la más importante en esta civilización de aquel período. Aquí él levantó su mano y la ciudad se hizo tan visible como cualquier ciudad de hoy. Toma nota, me dijo, de cómo fue construida en una serie de círculos. Las avenidas comerciales irradian desde su centro, como los rayos de una rueda. Los círculos exteriores eran calles para pasear. De estos habían 7, los cuales hacían que la ciudad tuviera 74 kilómetros de diámetro. Las actividades comerciales, por lo tanto, no interferían con la belleza y la conveniencia de estos caminos. El círculo central tenía 7,5 kilómetros de diámetro y en su centro habían sido construidos los edificios ejecutivos de todo el imperio. Las calles estaban bellamente pavimentadas y construidas
60 centímetros más abajo que los edificios en contorno. Eran lavadas cada mañana antes de comenzar las actividades del día. Observa la magnificencia poco usual de los caminos de paseo y cuán bellas son las plantas y flores que las bordean de cada lado. Un detalle prominente de esta arquitectura era que los pisos superiores de casi todos los edificios, especialmente las residencias, eran construidos con cúpulas ajustables. Estas se podían abrir o cerrar a voluntad, ya que eran construidas en 4 secciones y dispuestas para servir como cuartos de dormir o salones de fiesta. El clima no era jamás demasiado cálido y en las noches el maravilloso aire fresco venía de las montañas. Entramos en el Capitolio, una enorme estructura de gran belleza. El interior era todo de mármol color crema con venas verdes y el piso estaba hecho de piedra color verde musgo oscuro. Semejaba la textura del jade y había sido aparejado con tal perfección que parecía una sola pieza. Había grandes mesas en la rotonda de la misma piedra verde en el piso, pero más claro el tono. Estas estaban sobre pedestales de bronce pesado. Aquí Saint-Germain extendió su mano de nuevo y me encontré entre gente viviente, moviéndose a través de los jardines y entrando y saliendo de los edificios. Me quedé asombrado, pues estaba viendo una raza entera de personas de cabello dorado y piel rosada. Los hombres eran hasta de 2 metros de altura y las mujeres tendrían 1,80 m. Los ojos de estas eran de un bello azul muy claro y brillante y expresaban una gran inteligencia y serenidad. Pasamos por una puerta y entramos a las salas del trono del emperador. Este debía ser su día de audiencias, pues estaba recibiendo huéspedes locales y extranjeros. Este es el emperador Casimiro Poseidón, dijo Saint-Germain. Realmente era un dios encarnado. Toma nota de la nobleza bondadosa que expresa su fisionomía, y sin embargo en él hay un tremendo poder. Él era y es un maestro ascendido muy amado. Durante muchos siglos su memoria fue conservada en mitos y fábulas, y la perfección de su reino, descritos en poemas épicos, pero a medida que pasa el tiempo, la memoria de tales logros se borra y a menudo es olvidada por las generaciones sucesivas. Casimiro Poseidón fue un gran mandatario. Físicamente medía una altura de 1,93 m. Era fornido y muy derecho. Cuando se ponía de pie, sobrepasaba en tamaño a todos los que le rodeaban y el ambiente se cargaba de maestría. Su cabello dorado y pesado le caía hasta los hombros. Su traje imperial era hecho de algo que parecía terciopelo de seda color violeta bordado en hilos de oro, y debajo llevaba una vestidura de tela dorada y suave. Su corona no era sino una sencilla banda de oro con un intenso diamante en el centro de la frente. Esta gente, dijo Saint-Germain, estaba en contacto directo con el mundo entero por medio de la maravillosa navegación aérea que ellos inventaron. La luz, el calor y toda clase de fuerza eran tomados directamente de la atmósfera. La Atlántida en este período había alcanzado un maravilloso progreso, porque había sido gobernada e instruida en el sendero de la perfección por varios maestros ascendidos que aparecían de tiempo en tiempo y la gobernaban espiritualmente. Siguiendo el curso de las edades, cuando surgía una gran civilización, al comienzo siempre se fundaba en principios espirituales
y se mantenía obediente a esas leyes de la vida durante todo el tiempo de su ascenso. En el mismo momento en que algún gobierno o la gente misma comienza a asumir normas descuidadas y entran en la injusticia y la falta de pulcritud, empieza la desintegración, y esta continúa hasta que la propia discordia los devuelve a las leyes fundamentales del equilibrio y la pureza para que se restablezca el balance y se comience de nuevo. Casimiro Poseidón fue un descendiente directo de los grandes gobernantes maestros ascendidos de la Atlántida. De hecho, la civilización que él gobernaba era un vástago del logro y la cultura atlante. Su ciudad capital era famosa por todo el mundo por su magnificencia y belleza. En los distritos rurales, observa la manera en que eran transportados los objetos, ya que la fuerza que esta gente usaba era generada por un instrumento semejante a una caja de 60 centímetros de lado por 1 metro de largo, que se sujetaba al mecanismo del implemento que estuviera en función. El agua de las corrientes y riachuelos era también controlada y su fuerza utilizada. No había necesidad alguna de organización policial y militar. El sistema que se utilizaba para recordarle a la gente la ley y el poder maravilloso que era irradiado les permitía mantenerse obedientes. Nos acercamos a un magnífico edificio. Sobre la entrada se leía: el templo viviente de Dios para el hombre. Entramos y lo encontramos mucho más grande de lo que aparentaba en el exterior. Me pareció que tenía una capacidad como para 10.000 personas sentadas. En el centro de este inmenso templo había un pedestal de 60 centímetros de lado por 6 metros de alto, hecho de una sustancia blanca luminosa que irradiaba una luz blanca autoluminosa muy suave y sin embargo tan intensa que iluminaba íntegramente el interior del edificio.